Muchachos, y bienvenido el Padre Luis Toro y todo su equipo que nos acompaña aquí en el Seminario Mayor Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo. Hoy tenemos la dicha, por gracia de Dios, de contar con la presencia de este apóstol del Señor que nos acompaña en este día, hoy 2 de junio, el día que celebramos los 125 años de Venezuela consagrada al Santísimo Sacramento del altar. Tenemos esta dicha de tener al Padre acá. Quizás algunos teníamos el deseo de conocerlo y compartir también esas enseñanzas. Y nos ha sucedido como el Salmo 126. Dios los da a sus amigos mientras duermen. Entonces, mientras nosotros dormíamos, ya el Señor tenía planificado esta visita del Padre Luis Toro también para que en este semillero, que es el seminario, se riegue también ese deseo y ese amor, para que ustedes, muchachos, estén atentos y que la palabra de Dios se siga regando y esparciendo por el mundo entero, donde ustedes van a llegar como instrumento del Señor. Solo Dios sabe dónde, y aquí estamos para servirle. Gracias, Padre, por aceptar la invitación y una alegría que esté con nosotros. Gracias, Padre, Dios le pague. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Tomemos conciencia que Dios existe a pesar de que no lo vemos y está aquí como lo ha prometido en su palabra. Donde hayan dos o más, allí estaré yo en medio de ellos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por esta bella oportunidad que nos brinda de compartir tu palabra. Queremos ser como el profeta, aquellos dispuestos a escuchar tu palabra. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Espíritu Santo de Dios, sopla de los 4 puntos cardinales y ven a obrar en nuestra mente y en nuestro corazón, para que la semilla del reino crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos. Los que van a ayudar a leer se pueden sentar aquí. Aquí al lado. Pueden traer la sillita y sentarse. Queridos hermanos, es para mí una inmensa alegría poder compartir con los seminaristas de cualquier parte del mundo. Hoy, desde Trujillo, para mí es un gran honor. ¿Por qué? Porque están en un seminario semillero, donde la fe de la iglesia se cultiva para exportar a todas partes del mundo. Les habla, queridos seminaristas, les habla un sacerdote que pasó por ahí donde ustedes están, que también fui seminarista como ustedes, y que por la gloria de Dios hoy soy sacerdote. Pero después de ser sacerdote recorrido el mundo, Dios ha tenido bien, por medio del Papa Francisco. Quizás tiene que bajarle un poquito, ¿verdad? O subirle, ¿no? ¿No escuchan atrás? Por medio del Papa Francisco, yo creo que van a tener que acercarse. Sí, porque hace feedback. Aquí por el centro pueden acercarse. Les decía que gracias a Dios, por medio del Papa Francisco, me ha nombrado misionero de la misericordia y me ha enviado junto con 1000 sacerdotes más hasta los confines de la tierra a llevar el Evangelio y a administrar el sacramento de la confesión, el de la misericordia. Recorriendo el mundo, me he dado cuenta de algo muy importante.
que la gente tiene sed de Dios, de su palabra. Tal como estaba profetizado, vendrá un tiempo en que la gente tendrá hambre y sed no de pan, sino de la palabra de Dios. Y estamos en ese tiempo. Y me he dado cuenta que es urgente darle de comer. Denle ustedes de comer. Cuando Jesús vio la muchedumbre, denle ustedes de comer. Pero en otra ocasión Jesucristo vio que andaban como ovejas sin pastor. ¿Y qué hizo? Comenzó a enseñarles largamente. Queridos hermanos seminaristas, les cuento que ahora descubro que en la iglesia siempre se le ha dado importancia a la palabra de Dios, pero que nosotros no lo hemos tomado en serio. Y somos ministros de la palabra. Para eso ustedes están estudiando. Ustedes estudian filosofía para agarrarle amor a la sabiduría, para conocer al hombre, y después estudian teología, el estudio de Dios, para conocer a Dios. La filosofía y el conocimiento del hombre y de la ciencia y de la sabiduría humana, bueno, está en esos libros. Pero luego viene 4 años de teología, que es el estudio de Dios. ¿Y dónde van a estudiar ustedes a Dios? De lógica irrazonable, en las Sagradas Escrituras. No hay otra opción, no hay otra opción. Es en la Sagrada Escritura donde van a estudiar a Dios. Porque la teología es el estudio de Dios. Con razón decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, que es Dios. Conocer las Escrituras es conocer a Cristo, que es Dios. Y en el seminario la iglesia nos permite primero estudiar la filosofía para amar el conocimiento, el saber, para conocer al hombre y estar con una mente amplia para llegar al estudio de Dios. Pero en realidad lo que más le importa a la iglesia es el estudio de Dios. ¿Y para qué vamos a estudiar a Dios? Para darlo a conocer a los demás. Y eso se logra en las Sagradas Escrituras. Pero a veces en el seminario hay muchas cosas que hacer que no nos queda tiempo para estudiar la Sagrada Escritura. Yo lo digo por mi parte, yo estudio también en el seminario, y en el seminario teníamos muchas cosas que hacer, y no había un horario, al menos cuando yo estudiaba, donde decía de tal hora a tal hora, estudio de la Biblia, o orar con la Biblia. Existía así el tiempo de oración, de meditación, y en la meditación llevaban cualquier libro a estudiar de la materia que tenían los muchachos. Otros se quedaban dormidos. No sé si todavía existe ese mal, pero esa es una enfermedad en el seminario. Y no estudiaban las Sagradas Escrituras. Y no había opción. Había opción para estudiar cuántos libros tiene la Biblia. Había opción de que, a ver en qué tiempo se escribió, todo eso. Eso sí, no. Pero el comenzar a gustar la palabra del Señor, no. Yo voy a comenzar cuando Jesucristo, creo que conocen quién es Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad? En Mateo capítulo 4, versículo 4, dijo, y si Él es Dios, no puede fallar, dijo algo que debe ser la máxima del seminarista, del sacerdote, del obispo, del hombre entregado a Dios, del cristiano. Esa debe ser la máxima. Jesucristo lo dijo, y si Él lo dijo, no puede fallar. A ver, acérquese para acá el que va a leer. Mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Quién no es capaz de entender este pasaje de las Escrituras? ¿Quién no es capaz de entenderlo? Y no se trata de entenderlo, porque lo entiende hasta un niño. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se trata de creerlo. Lo entendemos todos. Aquí está claro, Jesús dijo que la gente vivía solamente de pan, pero que nosotros íbamos a vivir. ¿Y sabe qué significa vivir?
comparándolo con el pan, alimentarnos. El pan es el alimento. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesucristo dice que el alimento del ser humano, del cristiano, del creyente, es la palabra de Dios. Usted puede decirme, Padre, pero el alimento es la Eucaristía. Pero sin la palabra de Dios, ¿qué es la Eucaristía? Una obra de teatro horrible. Porque lo que nos hace creer a nosotros que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿qué es? La palabra de Dios. Y lo que hace que la Eucaristía efectivamente se realice y haya la transustanciación, son las mismas palabras de Jesucristo. Ustedes no se dan cuenta que el sacerdote en la misa todo el tiempo está así, muy elegante, muy cacherudo, muy así, pero hay un momento en que se doblega. Y es en el momento en que pronuncia, y en la rúbrica dice, el sacerdote inclina la cabeza. Es cuando dice Jesús en la última cena, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, y ahí tiene que inclinarse porque lo que él va a pronunciar son las palabras exactas de nuestro Señor Jesucristo, y se doblega. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y esas palabras de Jesucristo tienen el poder de que en ese pan y en ese vino Cristo esté plenamente tal y como Él lo dijo en la última cena. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Y quién hace esa realidad? Las palabras de Cristo. Por eso el sacerdote se inclina ante el misterio del poder de la palabra de Dios. Y no podemos nosotros vivir la Eucaristía, gustar la Eucaristía sin la palabra de Dios. Ciertamente que la Eucaristía es el alimento espiritual porque comemos al mismo Dios, pero para poder comer el mismo Dios debemos creer en la palabra de Dios, porque si no, vamos a comer lo que dicen los evangélicos, una galletica, una olea. Pero gracias a la palabra, esa palabra que tiene poder, de la cual Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto debería obligar moralmente, espiritualmente, a todos los seminarios, que los seminaristas gusten y saboreen la palabra de Dios. Hay algo que se llama lección divina, creo que aquí lo hace. La lección divina, ¿qué es? Hacerle caso a Jesús, que dijo, los seminaristas no deben vivir solo de pan, deben vivir de la palabra, de lo que dice la iglesia. Obligatoriamente es necesario en las parroquias, en los seminarios, en la vida cristiana, la lección divina. ¿Para qué? Para que se cumpla la petición, y no solamente la petición, la enseñanza de Jesús, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se lo dice un sacerdote que ha caminado el mundo y ha tenido que recorrer. Lo único que a mí me mantiene en pie son dos cosas. Si yo hoy soy sacerdote y he superado los obstáculos que se me han enfrentado en la vida, que no han sido fáciles, han sido difíciles de todos los campos, gracias a dos cosas, la oración y la palabra de Dios. Ya, no hablemos más. Y lo he comprobado, he hecho la prueba. A propósito he abandonado la oración, a propósito he abandonado la lectura de la palabra de Dios, y yo mismo he detectado que no valgo ni medio, que no sirvo para nada. Y ustedes tienen que aprender por su propia cuenta a detectar eso, que no solo de pan vive el hombre. Y si Jesús dice no solo de pan vive el hombre, el pan, el alimento tiene que ser desayuno, almuerzo y cena. O sea que no puede haber un día que falte. Desayuno, almuerzo y cena. ¿Y qué es la lección divina? Asegurarse que el futuro sacerdote, en medio de los problemas y dificultades, en medio de los trabajos, tenga un momento donde se alimente directamente con Dios. Y el seminario tiene que asegurarle al seminarista alimentarse desde aquí para cuando sea sacerdote se alimente solo en la comunidad que esté. Porque allá no va a tener formadores, allá no va a tener el obispo que está pendiente, allá será usted solo. Y le decía ahorita a los de propedéutico,
que si algo tiene que aprender uno en el seminario es que la vida espiritual es personal. Ciertamente en el seminario hay oración comunitaria, ciertamente que hay momentos donde se lee la palabra de Dios comunitariamente, pero eso es como aquello que dice, ¿y para dónde va Vicente? Para allá, para donde va la gente. Eso es bulto, eso es apariencia. ¿Saben dónde está la realidad del encuentro personal? Cuando su oración es personal, cuando la lectura de la palabra de Dios es personal. Hablaba cuando el padre me dice que aquí los martes dan la oportunidad de que hagan la oración personal para que se evalúen y puedan ver si cuando sacerdotes van a orar o no van a orar. Y si el martes usted dice yo no oro, porque no es comunitario, cuando usted sea sacerdote, usted va a decir, yo ya soy sacerdote. Y no va a orar. Y no va a leer la Biblia. ¿Y sabe cómo será? De dos maneras. Uno, como un pitillo. ¿Sabe cómo un pitillo? Por dentro hueco, vacío. Y que hay sacerdotes así. Segundo, sin oración y sin la palabra de Dios, ¿sabe cómo será ese sacerdote? Sin la sa. Sin la sa. Ese sacerdote será sin la sa. Le quedará puro cerdote. Sin la oración y sin la palabra será, y me da risa porque vi un seminarista decir cerdote. No, yo vi a alguien que hizo así, yo no digo nada por usted, pero fíjate, o sea, que estaremos engordando, dice Santiago, estaremos para la matanza. Queridos hermanos, esta es la experiencia. Y les puedo asegurar que ustedes sin oración y sin la palabra de Dios no son nada. Nada. Vacíos, huecos, no tendrá sentido. Y ustedes que serán la luz del mundo y la sal de la tierra, dice Jesús, perdieron el sabor. ¿Y con qué se les salará? ¿Con qué se les salará? Significa a un cura, ¿quién lo va a enseñar? Después que sea cura, ¿qué cuento? Ya estoy graduado en el seminario, ya soy teólogo, ya estudié todo, yo no tengo nada que aprender. Si esos son los de cuarto año de teología y los de tercero, que ya creen que no saben, no, los de aquí no, de otros seminarios, que ya creen que lo saben todo y que no tienen nada que aprender, ¿cómo será cuando cura? Y no hablemos de los obispos, porque no nos toca a nosotros hablar de ellos. Pero hay un fracaso en la iglesia, en los sacerdotes, que no escuchan la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No solo de pan viven los seminaristas. No solo de pan vive el sacerdote, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Asegúrense la lección divina y ustedes beberán de la fuente todos los días. Como dice el salmista, serán como un árbol frondoso a la orilla de la sequía. Será siempre verde y dará fruto a su debido tiempo. Eso no es mentira, eso es verdad. El que no escucha la palabra de Dios, que no lee la palabra de Dios, será como paja seca que se la lleva el viento. Eso no falla, eso es verdad, lo hemos comprobado. De todas maneras, en mi experiencia sacerdotal, yo se lo puedo contar a ustedes. Y a lo mejor algunos de ustedes ven los videos y ve cómo la gente va. Ayer era lunes y vieron la cantidad de gente que fue. 3 de la tarde. Y la gente fue. Y se estaba ahí y se estuvo todo 3, 4 horas. Y después la misa. Entonces, que algunos quedaron para la misa. Así en todas partes del mundo donde voy. ¿Por qué, muchachos? Porque la gente tiene sed y hambre de la palabra de Dios. Y si ustedes no se preparan con la lección divina y la lectura de la palabra de Dios y en la oración,
ustedes no calmarán la sed y hambre de la gente. Ustedes mismos cuando ven los videos, los que ven los videos, sienten que algo pasa en su vida. Hay algo que llena, hay algo que emociona, hay algo